¿Cuál es el uso que le dan las grandes empresas informáticas a todos los datos personales que le brindamos diariamente? ¿Qué es el hacktivismo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que estén escuchando este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a reflexionar junto con una invitada exclusiva las consideraciones legales que se pone en juego con respecto a la privacidad de nuestros datos en Internet. Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y oigan. Estamos en comunicación con Marina Benítez Demchenko. Ella es abogada, especialista en Derecho Informático y fundadora y presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital, y tiene un recorrido de más de 10 años en el abordaje y la investigación de tecnologías de la información y la comunicación con perspectiva de género. Así es. Bienvenido y bienvenida respectivamente a esta charla y a este debate en donde vamos a hablar de todo. Sí, porque un poco cuando te contacté y empezamos a pensar de qué iba a ir esta charla, creo que un poco tenía que ver con que hace un tiempo estoy investigando, profundizando sobre la gran cantidad de aspectos que se ponen en juego y que se puede pensar en esta situación de excepcionalidad que es la pandemia / cuarentena. He hablado sobre cosas que tenían que ver con el trabajo, con las relaciones, con el vínculo con los demás. Y últimamente hice más hincapié en la privacidad y todo lo que se ponía en juego sobre este aspecto en esta situación. Y cuando empecé a leerte, cuando empecé a ver tus posteos, dije, bueno, qué interesante es también abordar un aspecto que muchas veces no sé si se tiene en cuenta en su totalidad, que es a veces el aspecto legal o marco normativo y todo lo que eso involucra, ¿no? Porque parecía que a veces las leyes solo aparecen cuando hay un problema, por así decir, y me parece que es importante poder considerarlas como parte importante de nuestra vida. Entonces creo que para arrancar esta charla, que aparte siempre es interesante entrevistar y poder charlar con alguien en donde se pongan en juego diferentes campos de conocimiento, diferentes disciplinas, digamos, y sobre todo en este momento porque esta situación tan compleja exige un abordaje multifacético, multidinámico, digamos. Porque, bueno, la pandemia y la cuarentena trajo un vuelco de nuestra vida laboral, familiar, íntima, sobre las plataformas, las aplicaciones y demás herramientas digitales que nos permiten conectarnos con otros. Todos fuimos hacia ellas viendo allí un andamiaje posible en este contexto para poder estar en contacto, seguir con nuestras actividades. Cuando saltaron las primeras alertas sobre el hecho de que ciertas aplicaciones como Zoom podían espiarnos o dar nuestra información sin que lo sepamos, comenzó cierta paranoia al respecto. Creo que capaz está bueno eso para arrancar. ¿Qué de esto es así? O sea, ¿qué de cierto hay en estas preocupaciones? Mira, mencionaste hace segundos nada más la importancia del conocimiento de los derechos. Creo que es importante y es como el punto de partida en el que tenemos que tomar
en el momento en que abordamos cuestiones problemáticas diarias, porque en definitiva se puede definir al derecho, si se quiere, a lo que es la estructura normativa, como el conjunto de certezas, ¿sí? De seguridades que permite y facilita la convivencia social en una modalidad pacífica, ¿no? En el respeto, además, de la presencia y la interrelación de otras personas en nuestra vida. Y cuando decimos, bueno, a ver, el derecho es solamente esa órbita, ¿no? Que se entiende, hasta nos es lejana. Nos es como si fuese un concepto que manejan determinadas profesionales. El derecho es de la justicia, el derecho es, digo, del poder judicial, el derecho es de abogados y abogadas, y parecería como que el resto de las personas en una sociedad, en un conjunto poblacional, se mantienen al margen. Este mantenerse al margen es en gran parte por la dificultad de los textos legales, ¿sí? Lo que está plasmado en la letra de la ley resulta tan difícil de incorporar, incluso de entender, de interpretar, pero también parecería como que hasta que llegado el momento, ¿sí? Hasta que llega el momento de que lo necesitamos la asistencia del derecho, de la ley, mejor dicho, ahí es donde recién tenemos contemplación de la importancia. Esto que planteabas me parece crucial. Y me parece crucial porque el derecho, digamos, en lo que es el amplio campo del derecho, se entiende conocido por todas las personas. Esto es un principio legal, un principio jurídico. El derecho es conocido por todos, dicen los textos jurídicos. Y la realidad es que no. Se presume conocido por todos, ¿por quiénes? ¿No? La sociedad en realidad, repito, es como que incluso se reconoce ajena. Hablar de derechos es justamente interpelar a este sistema en que la información es solamente detentada por un sector poblacional, y hablar de derechos digitales aún es más disruptivo que hablar de derechos, porque parece que lo que pasa en Internet es esa cosa, ¿no? Desconocida, esa órbita rara. Hay mucho de, bueno, eh, incluso mucha gente capaz le cuesta pensar que Internet en sí está atravesada por el derecho. Está muy discutido, está absolutamente discutida la incidencia de lo que es la ley, porque la ley es una institución pública, ¿no? Es la presencia del Estado en esta órbita que originariamente se entendió, que es la virtual, como, y la web y todas las construcciones que de allí surgen, se entendió como un espacio sin injerencias de ninguna representación del poder, donde todas las personas pudiéramos ser iguales, ¿no? Donde encontráramos la posibilidad de ejercer derechos sin ningún tipo de apreciaciones o connotaciones que nos excluyan, pueden ser de género, pueden ser religiosas, ideológicas, etcétera, étnicas. La realidad es que, bueno, no, nos damos cuenta que termina siendo el plano virtual una representación exacta de lo que ocurre en la sociedad e incluso un poquitito más exaltada a partir de mismo, no solo la facilidad que tenemos de expresarnos en el plano virtual, sino también la impunidad. Acá es donde entra nuevamente el derecho. El derecho está absorto frente a todo lo que está pasando a través de Internet, se encuentra con herramientas muy antiguas, ¿sí? Me estoy refiriendo a leyes que tienen, en la gran mayoría, que pueden llegar a ser de incidencia en el tratamiento de problemáticas que se dan en el plano virtual, 8, 10, 15, 20 años, para lo que es la dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación, es demasiado, ya se le fue de las manos. Claro, como que sí, están muy desactualizadas. Absolutamente, absolutamente desactualizadas. Y en este caso, bueno, nos encontramos con problemáticas que son comunes, son moneda corriente. El tema de la privacidad es uno de los grandes ejes de discusión de todo lo que pasa en Internet. Pero también sin conocimiento de nuestros derechos en la profundidad que deberíamos tenerlos, mucha gente incluso tampoco sabe cuáles órbitas de su privacidad o cuáles aspectos de todo el campo grande de lo que se llama privacidad en Internet es reclamable o no, es exigible o no, qué está bien y qué está mal. Entonces, en
en ese desconocimiento y desinformación, transita. Y ahí es donde se va encontrando con un montón de situaciones como las que estás mencionando. Esto que pasó con Zoom. em, Digo, porque más allá de situaciones en donde, suponete, ¿no? Planteo como una situación muy hipotética. Un hacker malintencionado, bueno, trata de meterse en una conversación Zoom o robar datos, digamos. ¿Qué pasa antes, siquiera sacando esa situación del medio? Cuando, y esta es otra pregunta que quería y que creo se está viendo mientras estamos hablando. Cuando uno le da a aceptar a las aplicaciones que se quiere descargar o las aplicaciones que se quieren actualizar, en esta famoso aceptar términos y condiciones. No es necesaria ninguna encuesta para saber que la gran mayoría ni lee lo que está dando a aceptar. Digamos, en ese punto, eh, muchas veces cuando uno pregunta sobre, bueno, eh, ¿por qué le das a aceptar sin leerlo? Todos te dicen, no va a pasar nada, nunca va a pasar nada, quédate tranquilo, no pasa nada. Digo, desde tu punto de vista, ¿es así o nosotros tendríamos que tener mayor atención a esas cosas? No va a pasar nada hasta que pasa, y por otro lado, creo que sin demonizar, la idea no es demonizar los recursos tecnodigitales a disposición, sino más bien tener una visión crítica de cómo nos relacionamos o nos vinculamos con estos recursos. Me parece que primero hacer el foco en lo que es el acto de la aceptación, ¿sí? Los términos y condiciones acá funcionan como la ley, donde decíamos que el derecho no ingresa o todavía está muy bordeando todo lo que es el plano virtual. Bueno, están justamente las pautas que ponen las grandes empresas. Y eso es la ley en Internet. Los términos y condiciones son las pautas que ponen las grandes empresas. Por supuesto, las ponen a favor de sus propios intereses. No hay manera que las grandes empresas, con los niveles también en que lucran, se estén preocupando por cuestiones que hagan a los derechos de las personas en su individualidad. Quizás sí responden a determinadas pautas a nivel ético o global, si se quiere, principalmente por el hecho de que está muy expuesto ahora esta conducta tan leonina de las empresas, ¿no? Y de también cómo inciden en la cotidianidad de las personas. El acto de aceptar un término, un documento legal, como por ejemplo un término y condición o términos y condiciones, implica justamente la aceptación paralela de que esa empresa venga, ingrese a nuestra órbita de desarrollo virtual y haga lo que la empresa dice que va a hacer. Y por otro lado, si no se acepta, no deja de ser un acto de resistencia, ¿no? A ver, yo no quiero esto, o en su caso estoy en desacuerdo, planteo alternativas y mis alternativas van a ser siempre dirigidas a utilizar recursos tecnodigitales que tengan términos y condiciones más afines o más claros a lo que yo intento resguardar, en este caso, por ejemplo, de mi privacidad. Mientras te escuchaba, pensaba que si vos no aceptás, es decir, vos no estás de acuerdo con estos términos y condiciones, muchas veces la aplicación deja de funcionar o directamente no te la podés bajar. Es decir, el campo de aceptación que las empresas plantean es sin réplica. Es Por o supuesto. aceptás o no, o esta aplicación no la vas a poder No usar. usas el servicio. No usas el Exactamente. servicio. No es que decir, Uh-huh. bueno, mira, a ver, hagamos un contrato acá ad hoc a la situación, a ver, hasta qué te parece. No. Entonces, digo, uno como usuario, y sobre todo en este momento de pandemia en donde las aplicaciones se han vuelto la herramienta para mantener el trabajo, para mantener vínculos, para mantener estudio, son tan importantes. Eh, digamos, a nivel individual creo que se presenta mucha dificultad y donde uno termina cayendo en el, bueno, ya fue, le voy a aceptar. Realmente la clase se va a Totalmente. hacer por Zoom y si no me pierdo la clase. Totalmente. Se termina tomando esa posición. Por eso justamente todo lo que es la resistencia al avasallamiento de derechos en el área virtual o en la era de la información, en la era digital, es una resistencia colectiva, ¿no? Bien, Está englobada además en lo que se llama el hacktivismo. El hacktivismo es un movimiento político que tiene 35, 40 años de desarrollo
en donde se ha planteado desde siempre esto. Ojo con las grandes empresas, porque las grandes empresas responden a intereses que son muy superiores a la órbita de control que una persona puede llegar a tener, pero va a ir increciendo, va a ir cada vez siendo más arrollador. Y esto hace 35, 40 años se ponía sobre la mesa y era una ridiculez pensarlo. Y hoy estamos todas y todos desesperados, ¿no? Por esta cuestión de lo que hace Zoom, lo que hace Facebook, Google me escucha. Google me escucha. Bueno, realmente esto, si no es una, repito, una resistencia generalizada, cada persona en su órbita de posibilidades, lo que realmente puede llegar a generar como un pequeño granito de arena en la transformación es apuntar a recursos tecnodigitales alternativos, porque de todas las herramientas hegemónicas que tenemos actualmente, desde Zoom hasta Facebook, hay desarrollos tecnológicos alternativos con las mismas funciones y con, obviamente, otro tipo de políticas éticas en función de los derechos, de la protección de los derechos de la población, de la comunidad. Lo que pasa es que no se conocen y son quizás a veces menos amigables, ¿no? Nos cuesta incorporarlo porque la vemos rara, porque tiene quizás diseños distintos, pero es empezar a cambiar el hábito y empezar a cambiar el hábito para anteayer, porque todo lo que ya está o se encuentra bajo control de estas plataformas es irreversible y creo que eso es lo que no hemos podido ver desde aquellas primeras construcciones activistas hasta el día de hoy. Lo que dimos ya no lo recuperamos. Y en este sentido, porque creo que a partir de la concientización que se fue haciendo, todos saben esto, que nuestra información, bueno, cuando vamos a aceptar estamos entregando algo importante a las empresas a cambio de esas aplicaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es el real uso que estas empresas le dan a esa información que nosotros cedimos, digamos? ¿Por qué es tan importante resguardar ciertos aspectos de nuestra privacidad en tanto nuestro comportamiento digital para con las empresas? Porque uno, me pongo como en un lugar de ignorante sobre el tema, que lo soy, por otro lado, es, bueno, ¿qué tan grave es que las empresas tengan esta información? Es una pregunta interesante, porque la primera respuesta en general que se da cuando se pone sobre la mesa este tipo de observaciones, ¿no? Cuidemos nuestra privacidad vale la pena, tiene un valor per se, más allá de ser un derecho, y es un derecho constitucional, no es un derecho que incida, por ejemplo, en el área patrimonial de las personas, hacia la dignidad humana, poder salvaguardar nuestra privacidad, ¿no? Cuando se piensa en esto, primero se piensa en las plataformas y la privacidad, en realidad como derecho constitucional, está también, ¿sí? O debe ser resguardada de avasallamientos, en realidad de injerencias de terceros. Y esos terceros también o contemplan, por ejemplo, la presencia del Estado. Cuando la gente se ve con estos cuestionamientos, dice, ¿y a quién le voy a interesar? ¿A quién le va a interesar mi información? Ya vi todo. Hace 5 años que uso Google, 10 años que uso Google. Ya me llegan las publicidades a través de Instagram, o sea que ya tiene acceso a mi teléfono. Esta cosa como de dejadez, ¿sí? De cesión de un derecho. Es impresionante la falta de concientización que tenemos. Y esto en gran parte también es una cuestión cultural, ¿no? El punto que vos decís de cómo la gente al final se termina como, bueno, cediendo. Digo, hace muy poco pasó con Cambridge Analytica, este gran escándalo, y la verdad es que Facebook sigue ahí, la gente lo sigue usando, y sus derivados de Facebook, ¿no? WhatsApp, Instagram. Y es más, te voy a dar un dato adicional. Facebook durante este término de cuarentena fue la plataforma virtual a nivel mundial que más creció. La gente se olvidó el escándalo Facebook Cambridge Analytica, que para quienes no lo han, todas las personas lo hemos escuchado, pero quizás no lo tengan tan fresquito, fue en 2018 donde se filtró la información respecto de
todos los datos personales que intercambiaba la plataforma Facebook con terceras partes. Con este concepto de terceras partes voy a responder específicamente a qué hacen las empresas con nuestra información o por qué es importante resguardarla de estas empresas, a dónde va a parar. Las terceras partes es un concepto que está presente en todos los términos y condiciones. En inglés es third parties, y así es como se reconoce a estos socios, ¿sí?, de las plataformas virtuales que no solo se enriquecen de la información recolectada por las plataformas virtuales, llámese Instagram, Facebook, Google mismo. Google no es una plataforma virtual propiamente y en ese carácter, pero es una mega, ¿sí?, aspiradora de datos personales, e incluso con todas las proyecciones que Google tiene, que no solamente es buscador, también es una gran empresa de marketing y de publicidad. Estas terceras partes son justamente otras empresas que se nutren de lo que la maquinaria de absorción de datos personales a nivel virtual obtiene, y también dan a esta maquinaria lo que estas empresas recolectan por sí mismas, todo a través de Internet. Entonces lo que hay es un entrecruzamiento de datos personales que llegan a tener grandes probabilidades y además con un nivel de certeza y de precisión impresionantes sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad, con la importancia práctica, si se quiere, de que no sabemos eventualmente para qué va a ser utilizado ese perfilamiento, que hoy no somos nadie, pero el día de mañana, el día de hoy ya ha ocurrido y hay casos respecto de esto que voy a comentar. Te detienen en un aeropuerto donde ser homosexual es ilegal porque saben, con el reconocimiento de datos biométricos en el aeropuerto, que sos homosexual. Entonces hasta corres el riesgo de una detención ilegítima en un país o estando en el territorio en que justamente eso está prohibido por la ley. Entonces, donde vemos afectada la privacidad y donde vemos que nuestros datos personales están circulando irrestrictamente, lo que estamos perdiendo es control sobre nuestra libertad. No es poco. Sí, este caso que mencionás, escuchado así, es fuertísimo, porque es verdad que uno como persona se ampara en esta especie de, bueno, no me va a pasar nada, bueno, ¿qué va a pasar? Pero sí, sabemos que tanto la libertad como la autodeterminación, es decir, bueno, ¿qué se hace o qué dejo que se haga con mi información, con lo que yo produzco? Es fundamental porque es parte de las posibilidades que uno tiene en la elección, en tomar un determinado camino. Es decir, si nosotros en ese punto no estamos al tanto de lo que sucede con lo que nosotros hacemos, si esto después va a generar este, cuestiones que van mucho más allá de bueno, sabe que me gustan los gatitos, ponele. Exacto, exacto. Y además que como hay una interrelación directa de lo que son los derechos humanos con otro derecho que está reconocido además como un eje o como un pilar o como un principio, que es la dignidad humana, todo lo que los derechos humanos que se vean afectados van a impactar eventualmente contra la dignidad humana. Acá lo que tenemos que pensar es en resguardar eventualmente nuestra libertad, como decía recién, porque está bien, quizás a nadie le interese quién es Francisco, quién es Marina hoy. Pero el día de mañana, si Francisco o Marina llegan a tener alguna cuestión, por ejemplo, a ver, son, no sé, sujetos de detención ilegítima, esa fuerza que está ejerciendo en el caso de una detención, por los motivos que sea, está ejerciendo ese tipo de acto jurídico contra nuestros derechos, también va a saber dos puntos: cuál fue la última vez que hicimos una compra en Internet, si estuvimos detenidas anteriormente, si tenemos algún tipo de antecedente en otro país, cuáles son los sitios web que visitamos y por qué. Y se puede empezar a generar toda una cuestión justamente de deducción de la identidad o de las intenciones de esa persona. Ya empieza a ser tremendamente invasivo, ¿me explico? Todo lo que tiene que ver con el resguardo de datos personales, volviendo al concepto de lo que es la privacidad, tiene que ver con la evitación de la injerencia de terceras personas a ese ámbito, y del Estado y de
el sector privado, por supuesto, terceras personas en ¿sí? Aspecto, en amplio concepto, de ese espacio que decidimos resguardar para cada cual y que tenemos además pleno derecho de hacerlo así. Y no lo decidimos resguardar porque hayamos hecho algo malo. Decidimos resguardarlo porque es parte de lo que estamos habilitadas y habilitados por la ley para hacerlo y porque constituye nuestra dignidad que no se sepa todo en relación a nosotras y nosotros. Si arrancamos hablando de la importancia de las leyes, yo no puedo evitar pensar cuál es en el Estado argentino hoy en día, cuál es el marco regulatorio, el marco legal, si hay un marco legal que contempla la protección de la privacidad en el sentido que estamos hablando nosotros ahora, si estas leyes son suficientes, si están pero no tienen ningún tipo de injerencia, es decir, es una letra muerta, o ¿cómo lo ves vos? La gobernanza de Internet, que es el área que discute, que debate este tipo de situaciones y de temas, tópicos muy interesantes, en que se sostiene que el cuerpo o el marco normativo que hay, la ley vigente, es suficiente para trabajar estos temas. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que actualizar e innovar muchísimo a nivel legal y jurídico para poder comprender el tratamiento debido, el abordaje debido de todo lo que está pasando, por lo menos en los últimos 10 años. No es suficiente, pero lo que tenemos es, como general, la Constitución Nacional, los pactos internacionales que son parte de la Constitución Nacional, y particularmente lo que tenemos es la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 en Argentina. La Ley de Protección de Datos Personales es una ley de 2010, ya ahí arrancamos con lo vetusta que puede llegar a ser en función de contemplar este tipo de cosas. Claro, 10 años es el pasado lejanísimo para la tecnología, digamos. Totalmente. Ya es una cosa que se pensó en otro contexto, que no previó el crecimiento de las redes sociales, que no previó tampoco lo amansadoras que son, ¿no? La presencia de las empresas, que además las empresas tecnológicas y que representan, que brindan este tipo de servicios, tienen un lobby impresionante a nivel Estado, poder y toma de decisiones. Bueno, esta ley surgió antes. Pero repito que todo lo que pasa en relación a la privacidad, o gran parte de lo que pasa en relación a la privacidad en Argentina y a través de Internet, lo dan los términos y condiciones, que es la ley de las plataformas, con este gran, impresionante poder que tienen. Y voy a leer solo para el interés ejemplificativo, las políticas de privacidad de Google, que no creo que alguien esté como poniéndose a leer esto, pero justamente las estuve trabajando hace unos 15 días y me encontré con una actualización que no la había visto, y digo, qué interesante, ¿no? Google dice, por ejemplo, que los servicios recopilan, además de la información que ponemos las personas, por ejemplo, mail, ¿sí? Mail y contraseña, que obviamente eso también lo tienen, acopia la información de los videos que mira la usuaria y el usuario, las vistas e interacciones con contenidos y anuncios. Recopila información sobre la voz y el audio cuando se usan funciones de voz y audio. Y acá voy a hacer un paréntesis, no solamente en Google Buscador. Google Buscador o todas las terceras partes, third parties, los socios que trabajan con Google. Entonces yo uso WhatsApp y estoy mandando un audio de WhatsApp y le está llegando a WhatsApp Empresa, Facebook Inc., y a todos los socios le está llegando la información de cuánto tiempo, de a quién se lo doy, de qué palabras son relevantes de las que estoy diciendo. Actividades de compra también es una información que Google y terceros socios recopila. Personas con las que se comunica o comparte contenido, actividad en sitios y aplicaciones de terceros, historial de navegación de Chrome, después GPS, dirección IP, datos de los sensores del dispositivo,
información sobre el dispositivo, puntos de acceso de Wi-Fi, torres de telefonía cercanas, dispositivos con Bluetooth activados cercanos. ¿Puedo seguir? Sí, sí, es Una hora larguísimo. más. Y también el hecho de redactarlo bien largo y denso creo que es también para desalentar a que cualquiera lo lea. Nadie lo va a leer porque nadie lo entiende. Ese es el tema. Justamente poder hackear, entre comillas, la información que se nos brinda también es cuestionar el por qué nos resulta tan difícil de incorporar y, por otro lado, cuánto de todo lo que necesitaríamos saber tampoco está dicho en los términos y condiciones. Por ejemplo, ¿quiénes son los terceros? Porque dice las terceras partes, los socios. Ahora, para tratar de encontrar una lista de los socios de Google, Facebook, Instagram, TikTok, no hay, no No hay. existe, nadie sabe quiénes son. Claro. Y digo, en ese términos y condiciones que leíste, que es tan, que uno cede tanto, la ley de los países no puede poner un coto, no puede poner un freno. Bueno, vos no podés a los usuarios de mi país exigirles toda esta cantidad de cosas para que se bajen tu aplicación. Digamos, ¿eso es posible o en términos reales es algo muy... es una locura? Eso nunca va a pasar. No sé si no va a pasar. Lo que sí lo veo es muy poco probable. Hoy por hoy no existe y por varias razones. Primero, lo que decía, el poder de las plataformas. Hoy hablábamos de Zoom y de lo invasivo que resultó ser el Zoom bombing, ¿no? Todo lo que es la conciencia sobre, wow, cómo pudieron haber accedido a datos, cómo se interfieren las comunicaciones que se dan a partir de esta plataforma o a través de esta plataforma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Zoom en Argentina, por ejemplo, creció un 110% desde los primeros días de abril. O sea, no, lo mismo que pasó con Facebook y el escándalo Facebook Cambridge Analytica, en que en un año nos olvidamos de la importancia que eso representó y lo importante que era también a su vez cambiar el hábito. Nos pasa con Zoom. Estamos criticando todo el tiempo Zoom y sin embargo creció un 110%. En el mundo tuvo un crecimiento de 100 millones de personas usuarias para marzo. Al día de hoy está, como se dice, superando más de 300 millones de personas usuarias. O sea, aumentó en un nivel que no se puede creer. Dado que esto no representa tanto para las plataformas una importancia o un valor económico, sino un valor de poder para la toma de decisiones mundial. Son actores en el plano político mundial. No estamos hablando acá de que son multimillonarias, estamos hablando del poder, el poder que representan los congresos para que justamente se inhiban las modificaciones legislativas de cada territorio que restrinjan el servicio que prestan, etcétera, etcétera. Nos encontramos también con que si las plataformas y los servicios estos dicen yo no voy a adaptar ningún tipo de término y condición a tu ley territorial, el Estado se queda sin herramientas y lo único que hace es negociar con la plataforma, que la plataforma retire el servicio del Estado, del territorio nacional, que es donde se está planteando esto. Es lo que se dio en países comunistas, por ejemplo en China o en Corea, en su área respectiva. Acá lo que pasó fue, no, Google acá no entra. Perfecto, Google se va. Y ahí es donde la comunidad dice, nos están restringiendo a nosotros y a nosotras la posibilidad. En ese juego de poder, es donde la ley queda, o el Estado, mejor dicho, queda en un segundo plano. Por eso, nuevamente, con visión hacktivista, plantear que la comunidad y la sociedad sea la que se revela, ¿sí? Ahí es justamente donde podemos dejar de hacerles consumir, lo que nos brindan, y ahí es donde les obligamos, en su caso, a cambiar los términos y condiciones, porque si no, no los vamos a usar. A ver, Facebook tiene su alternativa en software libre que se llama Diáspora. Google, en vez de usar Google, podemos usar, DuckDuckGo. Son plataformas que se presentan alternativas y que, sin embargo, la gente no suele conocerlas. En vez de Zoom, de Skype, que son hegemoniquísimas, usar Midjitsi, tenemos siempre una vuelta de tuerca. El tema es por qué todavía no lo vemos crucial
y no lo vemos como algo que nos atraviese, a pesar de que nos quejamos eventualmente de esto. Es más una cuestión de sociedad y de hábito que del Estado. Sin embargo, el Estado debería poder tener un peso más relevante en el diálogo político con estas plataformas, y la realidad es que no lo tiene. Claro. Digo, para como una reflexión final a esta charla que sin duda vamos a seguirla en otros formatos o ya iremos viendo cómo. Si vos ves que esto es un tema que, bueno, lentamente está cobrando cada vez más importancia, y me refiero al hecho de generar una conciencia de usuario diferente, es similar a este despertar que se estuvo dando en los últimos años con respecto a las luchas del feminismo. Es decir, sí, totalmente de acuerdo. Claro, no en esto de, bueno, hay una cabeza que hay que cambiar. Que el Estado pueda ayudar, sí, que hay actores que tienen que hacer su parte seguro, pero que este cambio viene desde el pueblo, es decir, desde las personas, desde cada uno. Digo, si esto también en algunos años cada vez esta toma de conciencia va a tener cada vez más lugar en la agenda pública. Totalmente sí. No sé si en la agenda pública por una cuestión de voluntad política, dudo. Acá no hay, lo que no tenemos es una capacidad de prever, ¿sí? Frente a determinados síntomas. Lo que hacemos directamente es abordar, lo habías mencionado al principio, ¿no? Pasa con el derecho también. Abordar la problemática cuando la problemática ya está, digamos, explotada. Y con esto no sé si va a ser una cuestión de voluntad política, pero sí definitivamente lo veo como parte de la demanda social para que justamente la voluntad política responda. Va a ser a demanda, por eso creo que todavía estamos en una fase 1, ¿sí? Adecuada al contexto pandemia. Estamos en la fase 1, en la fase en que recién tomamos conocimiento de determinadas cuestiones, sin poca capacidad reactiva, o la capacidad reactiva termina siendo volcada simplemente en la queja, y ahí queda, ¿sí? La acción posterior cuesta mucho llevarla adelante. Pero por otro lado, quiero volver un poco sobre esto que planteabas de la asociación, ¿sí? Entre la lucha feminista y las tecnologías de la información y la comunicación y la irrupción en la cultura y en la sociedad. Uh-huh. Es el marco de mi tesis, de la especialización, este paralelismo, así que feliz que lo hayas mencionado, porque mira. así lo sostengo. Y no estuvo premeditado, no es que lo guionamos esto, ¿eh? Tal cual, es espontáneo, es un encuentro maravillosamente espontáneo, y lo que planteaba en este trabajo de investigación que hice fue, por ejemplo, en la asociación entre ambas, ¿sí? Entre ambos hitos históricos, nos encontramos con una órbita que detentó el poder históricamente, que en el caso de las tecnologías, en el caso del feminismo ya sabemos que es, ¿sí? el poder hegemónico machista. En el caso de las tecnologías son los gobiernos y son el sector privado con gran capital, ¿sí? Por el otro tenemos órbita de población vulnerada en sus derechos, que hoy por hoy reconoce que sus derechos son dignos de salvaguardarse y que ejercen resistencia a esa órbita de poder. Y del otro lado, lo que tenemos como horizonte es la libertad. Entonces, en este triángulo en que tenemos poder, vulnerados, vulneradas y libertad como horizonte, las tecnologías de la información y la comunicación, la lucha activista, plantea exactamente lo mismo. En definitiva, todo esto es para lograr mayor libertad de usuarios y usuarias, para poder manejarnos en una órbita en que no se nos pisoteen los derechos y en que podamos, de alguna manera, ejercer paralelamente más derechos y no restringirlos, ¿no? Y creo que como tal, en su asociación libre con el feminismo, también es una cuestión de décadas de lucha y no solamente de poner 2 o 3 postulados arriba de la mesa y continuar nuestra vida como si no hubiese pasado. Claro. Bueno, me encantó esto como una reflexión final. Totalmente. Son la reproducción de lo que hemos vivenciado como humanidad desde el inicio de los tiempos, hoy reformulado además con algo que parece que es ajeno, porque
de alguna manera es una estructura creada, ¿no? Que es las tecnologías. Parecería que el enemigo son las tecnologías, y no. Acá también hay lucha de poder. Entonces creo que el enemigo son las relaciones de poder que cercenan los derechos de las mismas personas o del mismo sector poblacional siempre. Así que es ahí que me parece a donde hay que apuntar para entender la relevancia de estos debates. Bueno, buenísimo. Marina, al menos a mí, seguramente a todos los que estén escuchando, nos dejaste mucho para pensar y para investigar también, porque esto es creo que es un punto de partida, es como un índice para decir, bueno, dónde uno puede investigar, dónde uno puede saber más sobre esto. Sí que espero que esto, digamos, este entusiasmo que tengo yo también nos genere en las personas que escuchan este podcast. Y de nuevo, te agradezco muchísimo por el tiempo, por haberte dedicado también a explicarnos estas cuestiones que son muy importantes ahora y lo son siempre en realidad. Muchísimas gracias a vos, Francisco. La verdad para mí es un placer hablar de esto. Soy una ávida defensora de estas cosas y además me entusiasmo mucho porque creo que no es una cosa que simplemente le deba interesar a alguien que está metida en el tema o metido en el tema. Creo que nos compete como sociedad en general. Siempre que hay ampliación de derechos en juego, es una lucha colectiva. Y por otro lado, sí, incentivo a quienes quieran seguir leyendo e investigando de esto. Hay activistas que son realmente maravillosos, maravillosas. Marta Peirano es una española, por ejemplo, que habla de esto muy claramente, ha sido una inspiración para mí, así que la recomiendo. Y Sharon Lanier, que es mi otro amor, que es anterior a Marta Peirano, pero también lo dejo como una sugerencia, que ha escrito textos realmente muy reveladores. Así que hay para hablar, yo quedo a disposición y te agradezco muchísimo el espacio porque también lo disfruté muchísimo. Qué bueno. Y fue un placer. No, lo mismo para mí. Y si los que escuchan quieren buscarte a vos y lo que vos escribís y lo que vos pensás, ¿cómo pueden hacer? Bueno, primero y principal, una de las órbitas que manejo en general tiene que ver con el ciberfeminismo, pero he dejado obras por ahí perdidas. El Big Data las tiene, así que si me googlean lo pueden encontrar. De hecho, hablando de Google, Marina Benítez Demchenko, y además también a partir de mi trabajo como presidenta y fundadora de Activismo Feminista Digital, si van a buscar a la fundación, van a tener muchísimo texto también, notas, hay siempre contenido y material que siempre además tiene que ser disparador, ¿no? Nunca quedarse con lo que alguien opina, sino que genere un cuestionamiento interno y que nos oriente a seguir indagando por nuestra cuenta, que la diversidad de opiniones en este respecto también es muy necesaria. Bueno, buenísimo, Marina. Entonces te agradezco y quedamos pendientes, quedamos atentos a nuevas charlas para seguir profundizando sobre esto. Desde ya, muchísimas gracias. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de salud mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.